Muy bien. En esta ocasión va a ser muy corta mi participación. No me siento bien, sin embargo voy a hacer el esfuerzo de tocar breve y profundamente un tema que muy pocos católicos creyentes sabrían definir. Y me refiero a la gran pregunta, ¿y Dios quién es? ¿Quién es Dios? Y en un mundo tan pagano como el que nos tocó vivir, en un mundo tan revuelto, pues hay tantas versiones sobre Dios cuantas personas hay. Entonces he considerado en este lunes, en donde siempre tocamos temas de teología, he decidido ilustrarnos todos. A mí me sirve de repaso y a todos les sirve de conocimiento el platicar, el discutir y el precisar, más que nada, quién es Dios. Para lo cual he grabado un video de aproximadamente 8 minutos, que les pido por favor al cual pongan mucha atención, porque después de que lo miremos y lo escuchemos, pues como siempre va a haber preguntas, dudas, aportaciones, debate, etcétera. Bien, comenzamos entonces. Permítanme un segundo. ¿Quién es Dios? El hecho de la existencia de Dios es tan conspicuo, tan maravilloso, tan imposible de formular en toda su dimensión, tanto a través de la creación como a través de la conciencia del hombre. La Biblia llama necio al ateo, Salmo 14:21. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, más bien asume su existencia desde el mismo inicio del Génesis 1:1. Lo que la Biblia hace es revelar la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. ¿Quién es Dios? Definición. Es de suma importancia entender correctamente a Dios porque una falsa idea acerca de Dios se llama idolatría. En el Salmo 50:21, Dios reprueba al hombre impío con esta acusación. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Para empezar, una buena manera de resumir la definición de lo que es Dios es el ser supremo, el creador y gobernador de todo lo que hay, el autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. La naturaleza de Dios. Sabemos que ciertas cosas acerca de Dios son verdad por una razón. En su misericordia, Él ha condescendido a revelarnos algunas de sus cualidades. Dios es espíritu, por naturaleza intangible. Versículo 4 de Juan al 24. Dios es uno, pero existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mateo 3:16 y 17. Dios es infinito. Timoteo 1:17. Incomparable. Samuel 2:7-22. E inmutable. Malaquías 3:6. Dios existe en todas partes. Salmo 139:7-22. E inmutable. Dios existe, Dios sabe todas las cosas. Mateo 11:21. Y tiene todo el poder y la autoridad, según Efesios 1:31. Efesios 1 y Apocalipsis 19:6. ¿Quién es Dios? Su carácter. Estas son algunas de las características de Dios como se revelan en la Biblia. Dios es justo. Hechos 17:31. Amoroso. Efesios 2:4-5. Veraz. San Juan 14:6. Y santo. San Juan 1:15. Dios muestra compasión. Corintios 1:3.
misericordia, Romanos 9:15, y gracia, Romanos 5:17. Dios juzga el pecado, Salmo 5:5, pero también ofrece el perdón, Salmo 134. ¿Quién es Dios? Su obra. Podemos entender a Dios aparte de sus obras, porque lo que Dios hace procede de quién es Él. Esta es una lista abreviada de las obras de Dios, pasadas, presentes y futuras. Dios creó el mundo, Génesis 1:1, Isaías 42:5. Él sostiene activamente al mundo, Colosenses 1:17. Él está ejecutando su plan eterno, Efesios 1:11, el cual incluye la redención del hombre de la maldición del pecado y de la muerte. Gálatas 3:13-14. Él lleva a la gente a Cristo, Juan 6:44. Él disciplina a sus hijos, Hebreos 12:6. Y él juzgará al mundo, Apocalipsis 20:11-15. ¿Quién es Dios? Una relación con Él. Dios se encarnó en la persona del Hijo, Juan 1:14. El Hijo de Dios se hizo. El Hijo de Dios se hizo hombre y por lo tanto es el puente entre Dios y el hombre. San Juan 14:6-1. Timoteo 2:5. Solo a través del Hijo podemos tener el perdón de los pecados. Efesios 1:7. Reconciliación con Dios, Juan 15:15. Romanos 5:10. Y la salvación eterna, 2 Timoteo y 2-10. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2-9. Así que para saber realmente quién es Dios, todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. En resumen, la Biblia describe a Dios como creador de todo lo existente, incluyendo el universo y la humanidad. Espíritu, no limitado a forma física y está presente en todo tiempo y lugar. Supremo, todopoderoso, omnisciente, eterno y trascendente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, y eterno, que existe desde siempre. Amoroso, que se preocupa por su creación y se ocupa de ella y ofrece salvación. Justo, que juzga con rectitud y ofrece perdón. Y finalmente, Padre, un ser personal con quien se puede tener una relación cercana. Revelado a través de la creación, la Biblia y particularmente revelado en Jesucristo. Bien, hasta aquí nuestra lección 0053, para que todo mundo participe de ella. Gracias y hasta la próxima. Muy bien. Yo preguntaría, ahora vamos, en vez de que ustedes participen, primero vamos a preguntarles qué fue lo que más les llamó la atención que no supieran, o qué los sorprendió más gratamente. ¿Quién dice algo? Anímense. Yo, doctor, que Dios disciplina a sus hijos. Que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué te llamó tanto la atención eso? Pues porque se ocupa de nosotros. Pensábamos que, pues que no, nada más juzgaba y todo, pero no, está al pendiente de nosotros, de lo que nos ocurre y de todo. Entonces, las cosas malas que nos suceden, ¿podríamos verlas como una acción de disciplina? No, Dios los permite. Dios tiene, aclaro, dos tipos de voluntad, Cristi. La voluntad permisiva y la voluntad activa.
En la voluntad permisiva deja que las cosas malas sucedan. Y en la voluntad activa quiere que las cosas malas sucedan para sacar mejores bienes que los males que se produce con su acción. Por ejemplo, San Francisco de Asís sufrió toda su vida una tremenda llaga purulenta en su espalda. Y él le daba gracias a Dios de que esa acción divina activa le permitía nunca perder de vista su último fin y le permitía además parecerse a él. Entonces, esto equivale a no hay mal que por bien no venga. Entonces, no basta nada más con entender que Dios permite el mal. En muchas ocasiones actúa desde el punto de vista humano de manera aparentemente maligna, pero es para obtener bienes mayores con su acción propositiva. Y de hecho, a lo largo de la Biblia vemos infinidad de sucesos en los cuales se habla, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, de las 7 plagas de Egipto con las cuales castiga al faraón. Y el faraón que no entiende, y la Biblia dice textualmente, el faraón volvió a endurecer su corazón y lo mantuvo tan duro y al final de la historia del faraón lo ahogó con todo su ejército al cruzar el Mar Rojo. Y los israelitas veían aquello como un castigo de Dios, porque observaban cómo morían los egipcios, mientras que ellos ya habían cruzado el Mar Rojo y veían morir a los egipcios, y clamaban la gratitud al Señor y señalaban ante todo que esa acción militar, llamémosla así, de Cristo, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de las 3 personas, eran un castigo a la tosudez, a la necedad y a la maldad del pueblo egipcio encabezado por el faraón. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver acontecimientos muy similares en donde Dios sí castiga, sí disciplina, sí no es que cobre la venganza, no, pero sí establece la justicia. Eso muy importante entender. Dios es un Dios justiciero, a la vez que misericordioso. Cuando aplica una u otra cosa, ahora sí que solo Él lo sabe. Nosotros solo podemos aceptarlo de antemano, que la acción propositiva o la acción permisiva de Dios está en función de su amor por la humanidad. Espero con esto haber contestado tu duda. Bien. Sí, doctor, gracias. Estela, adelante. Esto yo una vez lo leí en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota todo aquel a quien recibe por hijo. Se te oye Y mal. Se te oye muy, pero muy mal, Estelita. ahí es que ando en la calle. Ah, Bueno, pues a ver, ahorita que agarre wifi. Perdón. sale. Mientras, vuelvo a repetir la pregunta para el que la quiera contestar. ¿Qué es lo que más nos llamó la atención de la descripción de cómo es Dios, de quién es Dios? Anímese alguien a contestar. ¿Cuál fue su sensación más grata al escuchar la respuesta a la pregunta ¿y quién es Dios? Es que la omnisciente es la palabra que define que Él está en todo. No, omnisciente viene de saber total. Omni es todo, siente sabiduría. Él lo sabe todo, hasta las más profundas oscuridades de tu alma.
Dios las conoce. Hasta la composición del átomo más complicada que no conocen los científicos modernos, Él la conoce, porque es su obra. Él la hizo. Él hizo los átomos. Él hizo los quarks. Él hizo los bosones de Higgs, que son la partícula más pequeña del universo. Eso quiere decir omnisciente. Mm. No es lo mismo que omnipotente. Es otra capacidad, otra cualidad de Dios. La Todo lo omnipotencia puede. es que todo lo puede y la omnisciencia es que todo lo sabe. Y que está en nosotros, ¿cómo se dice? Omnipresencia, Omnipresente. omnipresente. Sí, Dios está en todo lugar, en toda persona, aun cuando la persona lo rechace, Él es la voz que nos llama y que nunca se cansa en buscarnos y Doctor, llamarnos. Sí, Estela. doctor, entonces, ¿qué le diría usted a las personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados? Necio, ¡Ja! por una Uy, sencilla razón, razón Comodino. histórica, porque se encarnó la segunda persona del Espíritu de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, tomó cuerpo y se quedó entre nosotros a través de la Eucaristía. No ir a la iglesia en donde se celebra la transubstanciación, o sea, no es un recuerdo, no es un memorial de la pasión. Realmente, en cada misa, Cristo vuelve a morir por cada uno de nosotros. Entonces, no ir a la iglesia es despreciar el santo sacrificio del Calvario, es despreciar la obra de Dios, pero más que nada es desconocerla, descalificarla por ignorancia invencible, culpable. ok, doctor, gracias. Bien, gracias, Estela. Espero que ya nunca lo olvides. Cristo se hizo hombre, Cristo es el hombre y se manifiesta físicamente en la Eucaristía en cada misa. Entonces no hay razón para no acudir a la iglesia. Dios se hizo presente en su Hijo como Dios se hombre. hizo presente en nosotros, en su Hijo, a través de su Hijo. Tan asumió la naturaleza humana que sufrió y muerte de cruz por nosotros. Muy bien, continúo con mi pregunta. ¿Quién más quiere decirnos qué fue lo que más lo conmovió, lo sorprendió, lo entusiasmó de todo lo que vimos sobre Dios? Yo, profesor, Ruth, adelante, Ruth. pues a mí lo que más pues me llamó mucho la atención, pues ver que es un Dios amoroso, un Ajá. Dios que aunque yo me porte mal, Él me va a seguir amando. O sea, es un amor incondicional, que sí le duele mi pecado, ¿verdad? Que no le gusta si yo estoy en pecado o como viva cosas que a él no le gustan, que no sea obediente y todo, pero sin embargo, pues ese Dios amoroso, ¿verdad? Ese Dios, me acuerdo como del hijo pródigo, ¿no? Que a pesar de haber hecho lo que haya hecho en mi pasado, el hecho de arrepentirme, él siempre está con los brazos extendidos, esperando, pues, esperando a esa hija pródiga, ¿no? Esa hija que pues acepta que se equivocó, ¿sí? Y está ese padre amoroso. Eso me gusta mucho como recordarlo, como tenerlo siempre presente. ¿Verdad? Mucho que aprender de Dios, ¿verdad? Pues ya lo comentaba, ¿no? Es todopoderoso, pues es grande, es pues todo, ¿verdad? El Señor, para Él no hay nada imposible. Su misericordia, su paciencia, su amor,
pues todo lo que es el amor lo tiene Dios. Y eso que quería compartirlo. Y eso fue lo que me movió. Correcto. Aquí sobre este tema quiero hacer una aclaración que puede cambiar para siempre el concepto que el grupo tenga de Dios. Fíjense, los hindúes adoran a nadie. No hay una relación con un Dios verdadero. Es una filosofía de la vida, nada más, que tiene muchas cosas buenas. El hinduismo y el budismo tienen buenos mensajes, pero algo que debe quedarse bien claro ante todos es que el hinduismo y el budismo está mal dicho que sean religiones. ¿Por qué está mal dicho que sean religiones? Ni el budismo, ni el hinduismo, ni el islamismo son religiones. ¿Por qué? ¿Por qué no lo son? Porque no nos acercan a Dios. Porque no nos relacionan con nadie, Gustavo. O sea, en el cristianismo, particularmente en el catolicismo, el acto fundamental es que nos relacionamos con Él, porque Él es una triple persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los seres humanos nos podemos relacionar con un ser concreto. Dios no, Dios es aunque sea espíritu, es el ser más concreto que existe, el más real, el más verdadero. Luego, entonces, en el cristianismo nos relacionamos. Por esa razón, la religión católica es una relación. ¿Con quién se relaciona el budista? Con nadie, con el recuerdo de un Buda. ¿Con quién se relaciona el hindú? Ese está peor. ¿Por qué? Porque no se puede relacionar con seres que no existen. Con la Trimurti hindú, Brahma, Shiva y Vishnu, no existen más que en la imaginación de los hindúes. Luego no hay religión, tampoco en el hinduismo. Entonces la única religión es aquella que permite relacionarnos, volvernos a unir, religarnos con el verdadero Dios. Por esa razón es incorrecto hablar de las religiones de la tierra. No, solo hay una religión y todas las demás son idolatría o ignorancia, ya sea de mala fe o de buena fe. De mala fe cuando la persona sospecha que su creencia es una religión falsa y no hace nada por salir del error. Y es inocente cuando la persona hace todo lo posible por salir de su ignorancia y carece de los medios para lograrlo. En ese caso, Dios juzga, Dios conoce el corazón humano y no lo condena. Lo condena cuando por necedad, por terquedad, por ignorancia culpable, no inocente y sí invencible, adora a dioses inexistentes. El único Dios que existe entonces es el Dios católico. El Dios, ¿y cómo sabemos que es el único que existe? Por su revelación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es un ser concreto que murió por nosotros, que dio la vida por nosotros y que no desea la muerte del pecador. Y hará todo lo posible para que el pecador se arrepienta, aunque sea unos segundos antes de morir. Esto queda aclarado de cómo entonces es un abuso del idioma, es una ignorancia culpable, ya sea invencible o inocente, inocente culpable o inocente invencible lo es. Puede ser culpable o puede ser inocente. Al desconocer al Dios verdadero,
porque no se tienen los medios para conocerlo y por lo tanto adorarlo. Bien, ¿alguien más que nos quiera platicar qué fue lo que más le impactó? Todavía tenemos un poco de tiempo. José Luis escribe, a ver, mejor dilo en voz alta, José Luis. Sí, buenas noches, doctor. ¿Sí me Sí, escucha? sí, te Ah, escuchamos bien. bueno, lo que vi ahí en el documento que envió también, dice que es autoexistente Sí, o sí, ¿verdad? Sí es correcto. autoexistente, sí, que no le debe la vida, que no le debe el ser a nadie. Así es algo que Él muchas no veces comenzó tenemos, a ser, él no comenzó a ser, él existe desde toda la eternidad. Por eso es autoexistente. sí, sí, eso, bueno, a mí me sorprende Qué bien. porque, bueno, muchos desconocíamos eso y hay muchísima gente que también no sabe, Ajá. porque no sabe quién creó a Dios o no saben responder esa pregunta de Es quién que creó quien a creó a Dios. Dios, pues es un absurdo porque Dios no fue creado, es increado. Sí, sí, eso fue lo que me sorprendió, doctor. ¿Ah? Bien, qué bueno. Eso, Ya tienes un argumento formidable para incidir en los que estén cerca de ti. Y si Dios hubiera es sí, sido creado, increado. Sí, sí, sí y si es ¿verdad? hubiera correcto. sido creado. Sí, Él es el creador, pero es increado. Él no creó, Él no fue creado por nadie, ya existía. Si no, no sería Dios. Si no, no sería Dios, correcto. Muy bien, Sí, gracias, doctor. muy bien. Gracias, Jorge Luis, por participar y por señalar tan claramente lo que te sorprendió. ¿Quién más? A ver, hay mucha tela de dónde cortar con ese tema. ¿No? ¿Nadie? Pues yo siempre lo siento presente en mí y es que Él está presente en todos. ¿Cierto? El que puede no estar presente en él es cada uno de nosotros. Al desconocerlo, al rechazarlo, al hacerse de la vista gorda como si no existiera, es una forma de rechazo brutal. Mateo, Es un ateo, pero sobre todo un ateo culpable, porque hay que distinguir entre dos tipos de ateísmo. El ateísmo inocente, que le hace imposible conocer a Dios, y el ateísmo culpable, que podría conocerlo y no hace nada por conocerlo, aunque sospeche que existe. Bien, ok. Cristi, ¿quién más? Todavía unos minutos más. Creo que es un tema súper crucial que debemos. Dios es fiel Dios es fiel. ¿A qué es fiel? a su amor y a su misericordia y Ujú, a su palabra. correcto. Dios es fiel, ¿sí? Probablemente en las 8 características que escribí en el documento que les mandé, no incluí el Dios es fiel. Habría que añadirlo. Dios es fiel. Ujú. Porque nosotros fallamos, pero Él no nos falla, Así es. Ujú. como padres, Cumple, como cumple sus hermanos. promesas. Sí, Cumple así es. promesas indefectiblemente. Y Él promete la vida eterna a quien sigue su palabra de manera voluntaria y de manera responsable. Así es, doctor. Bien. Fiel a su promesa, dice Mónica. Sí. ¿Cuál es su promesa fundamental, Mónica?
A ver, Moni, ¿cuál es, ya que lo escribiste, cuál es la promesa fundamental de Cristo? Estar con Él en la vida eterna. No, La salvación, no. Claro, Bueno, es que se dice de una manera muy precisa. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Es la expresión de su fidelidad. sí, Es la sí, exacto. expresión del cumplimiento de su voluntad perpetua de salvación. Por lo tanto, al pecador siempre lo busca para que se arrepienta, porque Dios no quiere la condenación del pecador. Por lo tanto, por pecador que seas, tienes la posibilidad de salvarte. Por ejemplo, sabemos que Judas no se salvó porque en vez de arrepentirse se desesperó y se suicidó. Entonces, Pero ¿qué tal si se arrepintió en el camino? sí, en vez de suicidarse, si él se hubiera arrepentido, hay que distinguir en el caso de Judas entre el arrepentimiento y el remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. En el Pero no lo podemos arrepentimiento, saber. sí, en el arrepentimiento hay dolor de los pecados, firme enmienda. Y en el Evangelio no hay ningún testimonio de que Judas se haya arrepentido. Y Pero sí, él fue a regresar las monedas. no las regresó, las aventó furioso. Bueno, Luego se suicidó. Se dejó llevar por la cólera de haber sido engañado por los escribas y los fariseos. Ahora, en última instancia, no sabemos si entre el cuello del ahorcado y la cuerda cupo la misericordia de Dios en su caso, porque él se ahorcó. Pero lo que sí sabemos es que no acudió a quien lo hubiera podido perdonar. ¿Quién? Jesús, María. María. Sí, En pues a su madre. con la madre, madre, Ujú, perdóname, me equivoqué, sí, soy un hijo de tal por cual, ya regresé las monedas propias de un convenio inicuo y salvaje que le cuesta la vida a tu hijo. En vez de manifestar arrepentimiento, se deja llevar por el remordimiento, que no es arrepentimiento. pero Entonces, también Judas fue el es muy útil para nosotros el no dejarnos llevar por por el remordimiento. remordimiento. Hay que dejarnos llevar por el espíritu del arrepentimiento. Y en el caso del arrepentido, por peor que sean sus pecados, invariablemente Dios lo va a perdonar. Y es promesa divina. Es su promesa principal. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Con quién estará? Con los arrepentidos, con la iglesia, con los fieles, con los que cambiaron su estilo de vida pecaminoso por uno virtuoso. Por más difícil que sea, no es imposible ese cambio en lo profundo del corazón. Aunque parezca imposible, tenemos el auxilio divino, el auxilio de Dios para lograr el arrepentimiento. Y si además tenemos la confesión de los pecados y el perdón de los pecados, es un sacramento que Cristo inventa, que Cristo instaura. ¿Cuándo instaura Él el sacramento de la confesión? ¿En qué momento de su historia? Está narrado en los evangelios. Cuando les dice a los apóstoles ¿Qué cosa les dice? que lo que aten en el cielo queda atado y lo que desaten queda desatado. Correcto, muy bien la respuesta, Tere. Así es. En esos momentos queda instaurado, queda inaugurado, por así decirlo, para usar una palabra más mundana, queda instaurado, para usar una palabra más elegante, el sacramento del perdón, cosa en la que creen
muy pocos pecadores creen en ella. Y digo creen porque yo sí creo. Yo sí creo en el arrepentimiento y en sus efectos maravillosos de cómo el peor de los pecadores podemos cambiar de vida. Tener siempre presente a Dios en nuestra vida como una meta a conquistar, como Pues es que es un verdadero padre, doctor. es un verdadero Padre, exactamente. Y habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 Arrepentido. justos que lo siguen siendo. Repito, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que lo siguen siendo. Palabra Pues de es como cuando llega el hijo pródigo, ¿no, doctor? Que el padre le hace fiesta. claro y provoca la envidia del hermano. Exactamente, Ujú. sí. Bien. Última pregunta, última aportación. ¿Quién nos dice, de los que no han hablado nunca, quién nos dice qué es lo que más le impresionó de la definición de quién es Dios? El creador de María, nuestra madre. No, es al revés. Él es el Hijo, no es el creador es Dios Padre. Dios Bien, creó a María. sí, pero no Cristo. No, dije Dios. Dios creó a María. Che mal, Dios creó a María. ¿De qué modo? La creó sin mancha. La creó sin los efectos del pecado original. Luego, cuando acudimos a ella, acudimos a la pura, inmaculada concepción sin pecado concebido. Eso es maravilloso. Simplemente maravilloso. Uh-huh. Como lo dije en la palabra del principio, el hecho de la existencia de Dios es conspicuo. ¿Qué quiere decir conspicuo? Quiere decir la máxima belleza en todo su esplendor. El máximo misterio en todo su esplendor es la creación de la Virgen María Inmaculada y la generación de Cristo en el vientre de María. Es lo más conspicuo que es el contenido de nuestra fe. Bien, Alejandro. Pues yo nada más, se me ocurre, no sé si está dentro de exactamente los conceptos que hiciste favor de exponer, pero yo creo que para mí Dios es, o sea, solamente Cristo es el Dios que ofrece una salvación y un interés por el hombre individual, ¿no? Y también es el único Personal. personal, y también es el único que ofrece un combate contra el maligno, frontalmente junto para salvar al hombre. Yo no encuentro en la religión, otras religiones, nada semejante. Exactamente. Pero hiciste mal la expresión. En otras creencias, Sí, en otras creencias, perdón, sí no en lo dije otras mal. religiones, en otras Sí, creencias. sí, sí, Porque si hubiera un personaje real con el cual la costumbre, pero Shakti hindú se comunica con el hombre, entonces sería religión verdadera. Pero sería una contradicción, porque religión verdadera solamente puede haber una. sí, claro. Uh-huh. Y Sí, no sí, solamente nomás hay, en religión, en física, en química, en matemáticas, en ciencia en general. La verdad es única, la verdad es una. sí, no puede haber más dioses, o sea, hay un Dios y él es el único, no puede haber diferentes versiones, ¿no? Exactamente, es así como el resultado de una ecuación matemática no puede ser a la vez
Una contradicción no puede ser y no ser a la vez. En metafísica también, el ser no puede ser y no ser a la vez. Entonces, esto aplica también a Dios. Dios es y no puede no ser a la vez que es. Y no es un trabalenguas, es un principio elemental en filosofía. Ajá. La última pregunta y nos vamos. ¿Quién quiere decirnos lo que sintió, lo que lo impactó, la novedad que descubrió acerca de ¿y Dios quién es? Pues parece que ya no hay nada. ¿Tú otra vez, Alex? No, perdón, no, se quedó arriba. Ya. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, comentario, aportación, reconocimiento alguno más, daríamos por terminada la sesión, pero todavía abro un espacio de 1 minuto por si alguien quiere comentar, arguir, dudar, aportar, etcétera. Profe, Sí, aquí Oliver. estoy, aquí de carrerita porque ya sabe que ando ocupadita. Sí, Pero para mí, Dios también es asombro, correcto. porque me asombra su creación, me asombra, pues, tantas cosas al abrir los ojos, me asombro de las maravillas de su creación. Muy bien. Correctísimo comentario. De hecho, entra en la palabra conspicuo. Solo lo conspicuo causa admiración, causa asombro. En todos los aspectos de la vida. Es un sinónimo lo que tú acabas de decir. Y también misterio. Sí, correcto, es un misterio. Dios es un misterio, porque nuestro muy limitado entendimiento solamente puede entender su existencia, pero no podemos entender su esencia, porque abarcar la esencia divina nos daría la categoría de Dios. Para entender a Dios tendríamos que ser como Dios, lo cual ya vimos que es una contradicción imposible. Somos Que no humanos se oye bien la voz. y por lo tanto el asombro al que hizo referencia Oliva es real porque es inabarcable para la inteligencia humana la esencia divina. Como las maravillas de la naturaleza. No, esas son perfectamente entendibles. El sabio, el científico, el físico, el matemático, conocen y dominan su materia de manera extraordinaria. En cambio, el conocimiento que tenemos de Dios es muy limitado. Entonces, ¿qué se dice de Dios? Conocemos su existencia, pero no conocemos su esencia, como Él se conoce a sí mismo, y la vida eterna va a consistir justamente en conocer y poseer a Dios como Él se conoce y se posee. En eso consiste la salvación. El conocimiento de Dios, la posesión de Dios al nivel de Dios. Así es. Muy bien, pues gracias, doctor. Agradezco mucho tu constante participación, Tere. Ojalá hubiera muchos que se animaran como tú te animas a preguntar. No, pues yo gracias a usted también, doctor. Estoy aprendiendo poco a poco, pero ahí voy. Excelente. Pues nos vemos el lunes. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Que sean muy dichosos toda la semana. Les deseo lo mejor y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, doctor. Que viva. Que Dios le dé la salud. Gracias, muchas gracias a todos.